Módulo número 10. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Síndromes vasculíticos. Enfermedades musculoesqueléticas y del tejido conectivo. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, agosto de 2021. Módulo 10. Enfermedades musculoesqueléticas y del tejido conectivo. Este módulo se imparte en las salas de hospitalización, cuerpo de guardia, servicio de urgencia y consulta externa. Durante el tercer año de la residencia, se abordan las unidades didácticas del 8 al 21. Objetivos: establecer el diagnóstico presuntivo y diferencial de una conectivopatía basado en el cuadro clínico y el resultado de las investigaciones complementarias. Establecer criterios de ingreso, interconsulta, alta o seguimiento de estas afecciones. Establecer juicio pronóstico de estas afecciones. Indicar tratamiento y medidas de rehabilitación. Brindar apoyo psicológico al enfermo y sus familiares. Aplicar principios y normas éticos, en el tratamiento integral de estos enfermos. Contenido. Clasificación. Vasculitis por hipersensibilidad. Etiología. Frecuencia y prevalencia. Manifestaciones clínicas. Tratamiento y pronóstico. Vasculitis sistémicas. Definición. Las vasculitis son un grupo heterogéneo de trastornos vinculados por la presencia común de inflamación destructiva en el interior de las paredes de los vasos sanguíneos. El sistema de nomenclatura más reciente identifica al menos 27 formas distintas de vasculitis primaria. En el presente capítulo se exponen las formas principales de vasculitis. Clasificación. Clasificación según el tamaño del vaso. La etiología de la mayoría de las vasculitis sigue siendo desconocida, y existen lagunas importantes en nuestro conocimiento de los procesos fisiopatológicos. El criterio más apropiado para clasificar las vasculitis es el tamaño de los vasos sanguíneos más afectados. Las vasculitis se clasifican inicialmente según si los vasos afectados son grandes, medianos o pequeños. Los vasos grandes son la aorta, sus ramas principales y cualquier vaso que no esté dentro de un órgano, como músculo, riñón, nervio o piel. Por el contrario, los vasos de tamaño mediano son las arterias viscerales principales y sus ramas. Por tanto, la arteria renal se considera un vaso grande, pero sus ramas intrarrenales, las arterias interlobulares y arciformes, son vasos de tamaño mediano. Por último, los vasos pequeños son las arterias intraparenquimatosas, las arteriolas, los capilares y las venas. Las vasculitis de vasos medianos e incluso las de vasos grandes afectan también a las arterias pequeñas. Sin embargo, la vasculitis de vasos grandes es más común en las arterias grandes que las vasculitis de vasos medianos o pequeños. La vasculitis de vasos medianos predomina en las arterias medianas y la vasculitis de vasos pequeños afecta predominantemente a las arterias y otros vasos pequeños. Consideraciones adicionales de clasificación. Varias propiedades distintas del tamaño del vaso sanguíneo son relevantes para la clasificación de las vasculitis, como 1. Edad, sexo y raza del paciente. 2. Predilección por órganos específicos. 3. Presencia o ausencia de inflamación granulomatosa. Cuestión de inmunocomplejos en el proceso fisiopatológico. Y 5. Detección de autoanticuerpos característicos en el suero del paciente, como anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. La edad, las diferencias por sexo y la variación racial se exponen más adelante en el apartado epidemiología. La predilección de estos trastornos por distintos órganos queda ilustrada en los ejemplos siguientes. Mientras que la vasculitis por inmunoglobulina A, denominada también púrpura de Genoch-Schönlein, afecta habitualmente a la piel, las articulaciones, los riñones y el aparato digestivo, la granulomatosis con polivasculitis, antes granulomatosis de Wegener, es propia de las vías respiratorias superiores, los pulmones y los riñones.
A diferencia de la vasculitis por inmunoglobulina A y la granulomatosis con polivasculitis, el síndrome de Cogan afecta a los ojos, el aparato vestibular del oído interno y, en un 10 al 15% de los pacientes, las arterias grandes. Tabla 270, 1. Denominación de las vasculitis adoptada por la Conferencia Internacional de Consenso de 2012 sobre la nomenclatura de las vasculitis. Vasculitis de vasos grandes. Arteritis de Takayasu. Arteritis de células gigantes. Vasculitis de vasos medianos. Panarteritis nudosa. Enfermedad de Kawasaki. Enfermedad de Buerger. Vasculitis de vasos pequeños. Vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Polivasculitis microscópica. Granulomatosis con polivasculitis, anteriormente granulomatosis de Wegener. Granulomatosis eosinofílica con polivasculitis, síndrome de Churg-Strauss. Vasculititis de vasos pequeños por inmunocomplejos. Enfermedad antimembrana basal glomerular. Vasculitis crioglobulinémica. Vasculitis por inmunoglobulina A. Púrpura de Genoch-Cholin. Vasculitis urticarial hipocomplementémica. Vasculitis de vasos variables. Síndrome de Behçet. Síndrome de Cogan. Vasculitis de un solo órgano. Angitis leucocitoclástica cutánea. Arteritis cutánea. Vasculitis primaria del sistema nervioso central. Aortitis aislada. Vasculitis asociada a enfermedad sistémica. Vasculitis de lupus. Vasculitis reumatoide. Vasculitis de sarcoidosis. Otras, por ejemplo aortitis relacionada con inmunoglobulina G4. Vasculitis asociada a etiología probable. Vasculitis criobulinémica asociada al virus de la hepatitis C. Vasculitis asociada al virus de la hepatitis B. Aortitis asociada a sífilis. Vasculitis por inmunocomplejos asociada a fármacos. Vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos por fármacos. Vasculitis asociada a cáncer. Otras. La presencia o ausencia de inflamación granulomatosa es un elemento crucial para el diagnóstico y la clasificación de las vasculitis. Una inflamación granulomatosa implica un número escaso de vasculitis que tienen esta característica, como la granulomatosis con polivasculitis, arteritis de células gigantes, arteritis de Takay y granulomatosis eosinofílica con polivasculitis, o síndrome de Churg-Strauss. Los inmunocomplejos son fundamentales en el mecanismo fisiopatológico de algunas vasculitis de vasos pequeños y medianos. Por ejemplo, en la vasculitis por inmunoglobulina A se observan complejos inmunoglobulina A. La mayoría de los pacientes con crioglobulinemia mixta tienen inmunocomplejos de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, componentes del complemento y viriones de la hepatitis C. Por el contrario, algunos tipos de vasculitis de vasos pequeños y medianos pauci-inmunitarios, como la granulomatosis con polivasculitis y la polivasculitis microscópica, presentan un escaso depósito de inmunoglobulina o de complemento en los tejidos afectados. Numerosos, aunque no todos, los pacientes con formas pauci-inmunitarias de vasculitis son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos positivos. Epidemiología. Las características epidemiológicas de las formas individuales de vasculitis sistémica difieren mucho según la zona geográfica. Ello refleja influencias genéticas, variación en las exposiciones ambientales y otros factores de riesgo de la enfermedad desconocidos. Por ejemplo, mientras que el síndrome de Behçet es infrecuente en los norteamericanos, ya que afecta solo a 1 de cada 300.000 personas aproximadamente, esta afección es varios cientos de veces más frecuente en los países de la antigua Ruta de la Seda. Del mismo modo, aunque la arteritis de Takayasu es infrecuente en Estados Unidos, alrededor de 3 casos nuevos por millón de personas al año, es la causa más frecuente de estenosis de la arteria renal en la India, donde la incidencia alcanza los 200 a 300 casos por millón de personas al año. La edad es un factor importante en la epidemiología de las vasculitis. Un 80% de los pacientes con enfermedad de Kawasaki son menores de 5 años. Por el contrario, la arteritis de células gigantes no afecta casi nunca a pacientes menores de 50 años, y la media de edad de quienes padecen esta enfermedad es 72 años. La edad influye también en la gravedad y en el pronóstico de la enfermedad. En la vasculitis por inmunoglobulina A, la inmensa mayoría de los casos infantiles, el 90% del total, tienden a remitir espontáneamente, y desaparecen en pocas semanas. Sin embargo, en los adultos, la vasculitis por inmunoglobulina A tiene una probabilidad más alta de hacerse crónica y de tener un pronóstico renal desfavorable.
La distribución por sexo difiere en las diversas formas de vasculitis. La enfermedad de Buerger es la única forma de vasculitis con predominio masculino llamativo. La mayor prevalencia de tabaquismo en los hombres en la mayoría de las sociedades explica probablemente esta predilección. Por el contrario, la arteritis de Takayasu registra una tendencia femenina abrumadora, proporción mujer-hombre 9:1. Las formas pauci-inmunitarias de vasculitis, como la granulomatosis con polivasculitis, la granulomatosis eosinofílica con polivasculitis y la polivasculitis microscópica, tienen una distribución parecida en los hombres y las mujeres, aunque su expresión fenotípica se ve influida por la edad y el sexo. El vínculo más sólido entre un gen individual y la vasculitis es la asociación alelos del antígeno leucocítico humano B51 con el síndrome de Behçet. En el síndrome de Behçet, el 80% de los pacientes asiáticos presentan el gen alelos del antígeno leucocítico humano B51. La prevalencia de alelos del antígeno leucocítico humano B51 en Japón es significativamente más alta en los pacientes con síndrome de Behçet que en las personas sanas, 55 frente a menos del 15%. Sin embargo, menos del 15% de los casos esporádicos de síndrome de Behçet en los blancos en Estados Unidos tienen alelos del antígeno leucocítico humano B51. Con excepción de la enfermedad de Buerger y el tabaquismo, no hay asociaciones definitivas confirmadas entre enfermedad y exposición ambiental o laboral. Se han publicado asociaciones sin confirmar entre la exposición a la sílice y algunos tipos de vasculitis pauci-inmunitaria. Sin embargo, los estudios sobre las posibles asociaciones entre exposiciones de cualquier tipo y vasculitis resultan complicados a menudo por las dificultades para realizar mediciones fiables de los niveles de la exposición relevante, la probabilidad de sesgo de recuerdo en los pacientes diagnosticados de vasculitis y la elección de grupos de referencia apropiados. Tabla 270, 2. Factores relevantes para clasificar las vasculitis sistémicas. Tamaño de los vasos sanguíneos afectados de manera predominante. Características epidemiológicas. Edad, sexo, origen étnico, patrón de afectación orgánica. Características anatomopatológicas. Inflamación anulomatosa, depósito de inmunocomplejos frente a histopatología pauci-inmunitaria. Presencia de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos en suero. Tabla 270, 3. Epidemiología de algunas vasculitis. Biopatología. La tabla muestra las características anatomopatológicas de algunos tipos de vasculitis. Las características específicas se exponen en los apartados de cada enfermedad. El tipo de infiltrado celular inflamatorio en la vasculitis es independiente del tamaño de los vasos sanguíneos afectados. Los infiltradulares mixtos son la norma en la vasculitis, no la excepción, y los patrones histopatológicos de vasculitis presentan leucocitoclasia, desgranulación y destrucción de neutrófilos en el interior de la pared del vaso sanguíneo, cambios granulomatosos, con o sin células gigantes, infiltrados linfoplasmocíticos, grados diversos de infiltración eosinofílica, necrosis y combinaciones de todas estas alteraciones. Fisiopatología. Algunos mecanismos fisiopatológicos son comunes a numerosas formas de vasculitis, con independencia de cuáles sean los vasos sanguíneos más afectados. Por ejemplo, en varios tipos de vasculitis que afectan a vasos sanguíneos medianos y pequeños se observa depósito de inmunocomplejos. En este apartado, los conceptos generales relacionados con la patogenia de las vasculitis de vasos grandes se exponen separados de los de las vasculitis de vasos pequeños y medianos. Vasculitis de vasos grandes. El proceso patológico en la vasculitis de vasos grandes empieza en la adventicia. Tanto en la arteritis de Takayasu como en la arteritis de células gigantes hay numerosos linfocitos T activados dentro de las paredes arteriales inflamadas, localizados en la adventicia. En la arteritis de Takayasu, la mayoría de estos linfocitos T son CD8. Datos recientes indican que las funciones citotóxicas de estos linfocitos, mediadas por perforina y granzima B, contribuyen a dañar las células del músculo liso en esta enfermedad. No se han concretado bien las respuestas de los linfocitos TCD4 en la arteritis de Takayasu.
En la arteritis de células gigantes, numerosas evidencias recientes apuntan a una enfermedad impulsada por antígeno en la que la adventicia es la sede de los procesos de reconocimiento inmunitario. Los linfocitos TCD4 que segregan interferón gamma son atraídos a la adventicia por antígenos específicos cuya identidad se desconoce. Se cree que tanto los linfocitos T, que provocan la inflamación transparietal, como los antígenos incitantes, alcanzan la adventicia a través de los vasos vasculares. A continuación, las señales de los linfocitos T emitidas desde la adventicia estimulan a los macrófagos y a las células gigantes multinucleadas para elaborar un conjunto de mediadores anterógrados, como metaloproteinasas y factor de crecimiento derivado de plaquetas. Los macrófagos residentes en la pared del vaso sanguíneo producen interleucina 6, una citocina crucial en la arteritis de células gigantes y probablemente también en la arteritis de Takayasu. Las consecuencias de esta cascada inflamatoria son inflamación granulomatosa, destrucción de la lámina elástica interna, hiperplasia de la pared arterial, proliferación celular muscular lisa, engrosamiento de la íntima, oclusión vascular y, en algunos pacientes, debilitamiento de la pared vascular, que conduce a dilatación y a formación de aneurisma. Vasculitis de vasos medianos y pequeños. En este tipo de vasculitis intervienen varios mecanismos fisiopatológicos. En muchos casos se superponen los mecanismos descritos en los apartados siguientes. Lesión vascular mediada por inmunocomplejos. La lesión tisular mediada por inmunocomplejos no produce un síndrome clínico único, sino que está presente en muchas formas de vasculitis y se superpone con lesiones causadas por otros mecanismos inmunitarios. En la lesión por inmunocomplejos influyen numerosas variables, propiedades físicas de los inmunocomplejos, por ejemplo su tamaño, su capacidad para activar el complemento, la proporción antígeno-anticuerpo y las características hemodinámicas de los lechos vasculares específicos. Los inmunocomplejos participan en el proceso fisiopatológico de algunas formas de vasculitis de vasos medianos y pequeños, como panarqueños, como panarteritis nudosa, crioglobulinemia, vasculitis por inmunoglobulina A, angitis leucocitoclástica cutánea y vasculitis reumatoide. Papel de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos se dirigen contra antígenos residentes en el interior de los gránulos primarios de los neutrófilos y los monocitos. Hay dos tipos de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos importantes en la vasculitis. 1. Los dirigidos contra la proteinasa 3, PR3, denominados PR3, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, y 2. Los dirigidos contra la mieloperoxidasa, denominados mieloperoxidasa anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos interactúan con citocinas, NES, neutrófilos, monocitos y otros elementos del sistema inmunitario para amplificar la inflamación en curso en ciertas formas de vasculitis. Una característica sorprendente, y todavía sin explicar, de la vasculitis asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, VAA, es que los pacientes con formas primarias casi nunca presentan anticuerpos anti-PR3 o anti-mieloperoxidasa. Sin embargo, a pesar de la especificidad de estos anticuerpos, no hay datos concluyentes que definan una función destacada de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos en la etiología de la enfermedad. En la granulomatosis con polivasculitis, una regulación anómala de citocina interactúa con la producción de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos para avivar la respuesta inflamatoria. Las citocinas Th1, como interferón, interleucinas, 12 y factor de necrosis tumoral, desempeñan funciones importantes. Bajo la dirección de la interleucinas, 12, los linfocitos TCD4 con granulomatosis con polivasculitis producen mucho factor de necrosis tumoral y las células mononucleares sanguíneas periféricas segregan más cantidad de interferón. Las concentraciones séricas de receptores solubles para el factor de necrosis tumoral son altas en pacientes con granulomatosis con polivasculitis activa y se normalizan al inducir la remisión. El cebado in vitro de neutrófilos activados con factor de necrosis tumoral aumenta mucho la capacidad de los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos para estimular la desgranulación de neutrófilos.
Sin embargo, a pesar del sólido fundamento de las medidas antifactor de necrosis tumoral en la granulomatosis con polivasculitis, un estudio aleatorizado con etanercept apreció ausencia de eficacia en el mantenimiento de las remisiones de la enfermedad. La disminución de linfocitos B es una medida eficaz para tratar la BA. En este caso, la eficacia está relacionada probablemente con la anulación de varias funciones de los linfocitos B, aparte de su evolución a células plasmáticas, y la producción de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Estas otras funciones de los linfocitos B son producción de citocinas, presentación de antígenos y comunicación cruzada entre linfocitos B y T. Tabla 270, 4. Características anatomopatológicas de algunas vasculitis. Modelo de superantígeno. El grado de activación inmunitaria en la enfermedad de Kawasaki y su naturaleza aguda, aunque generalmente de remisión espontánea, hace sospechar una posible implicación de los superantígenos. Los superantígenos son proteínas producidas por microorganismos patógenos, por ejemplo Staphylococcus aureus o género Streptococcus, con capacidad para estimular poblaciones numerosas de linfocitos T de un modo no restringido por el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2. Los superantígenos se unen directamente a residuos de aminoácidos conservados fuera del surco de unión a antígenos sobre moléculas del modelo de histocompatibilidad de clase 2, estimulando selectivamente linfocitos T que expresan segmentos de gen variable de cadena beta específico. Mediante la unión de este complejo superantígeno modelo de histocompatibilidad a sus receptores de linfocitos T análogos, pueden activarse hasta un 20% de los linfocitos circulantes, con una secreción potencialmente abundante de citocinas. Respecto a la etiología de la enfermedad de Kawasaki, gran parte de la atención se ha centrado en la toxina 1 del síndrome de shock tóxico, una exotoxina producida por Staphylococcus aureus. También se ha propuesto la hipótesis de que los superantígenos influyan en la predisposición a las reagudizaciones de la enfermedad en la granulomatosis con polivasculitis. En algunos estudios se han vinculado el estado de portador nasal de Staphylococcus aureus y los superantígenos asociados a estos microorganismos con una probabilidad más alta de reagudizaciones de la enfermedad. Anticuerpos anticélulas endoteliales. Los anticuerpos anticélulas endoteliales provocan lesión y lisis celular endotelial mediante citotoxicidad por complemento o citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. Se ha demostrado que ambos mecanismos causan lesión endotelial en estudios de laboratorio utilizando sueros de pacientes con vasculitis sistémica. La capacidad de estos anticuerpos para dañar células endoteliales es un argumento atractivo en lo que respecta a su posible implicación en formas de vasculitis en las que el endotelio es el foco de la inflamación, frente a las capas más externas de la pared vascular. Sin embargo, siguen sin estar claras la verdadera relevancia de los anticuerpos anticélulas endoteliales en la enfermedad humana y su importancia en el contexto más amplio de otros mecanismos patológicos. Manifestaciones clínicas. Vasculitis de vasos grandes. Arteritis de Takayasu. La arteritis de Takayasu afecta a la aorta y sus ramas principales. A diferencia de lo que sucede en la ateroesclerosis, caracterizada por lesiones irregulares focales, las lesiones de la arteritis de Takayasu son estenos lisas y en forma de embudo. Las arterias afectadas con más frecuencia son la arteria subclavia y el tronco brachiocefálico. La arteritis de Takayasu se ha denominado enfermedad sin pulso por su capacidad para hacer desaparecer los pulsos periféricos, sobre todo en las extremidades superiores. Con el paso del tiempo se forma una circulación colateral abundante, en respuesta a la estenosis gradual de las arterias principales, que consigue que la pérdida de los dedos o de las extremidades por isquemia sea poco frecuente. La circulación pulmonar está afectada en alrededor del 50% de los casos. Los pacientes con estenosis grave de los vasos del callado aórtico que irrigan la cabeza presentan en ocasiones retinopatía de Takayasu, una retinopatía hipotensiva que produce neovascularización. Por el contrario, los pacientes con hipertensión prolongada asociada a estenosis de la arteria renal presentan las alteraciones oculares características de la hipertensión, hilos de cobre e infartos retinianos.
Esta complicación es especialmente difícil de diagnosticar y resulta peligrosa, ya que la estenosis de las arterias principales para las extremidades superiores e inferiores da lugar en ocasiones a subestimación de la presión aórtica central real. La afectación de la aorta ascendente por la arteritis de Takayasu provoca dilatación aórtica, insuficiencia aórtica, formación de aneurisma y rotura aórtica. Tratamiento. La base del tratamiento de la arteritis de Takayasu son los glucocorticoides. En pacientes con signos y síntomas evidentes de una fase inflamatoria, la prednisona, 1 mg por kilogramo por día, es efectiva habitualmente para neutralizar la enfermedad. Esta dosis debe reducirse de manera progresiva 12 semanas hasta menos de 20 mg por día, y en última instancia a menos de 10 mg por día como dosis de mantenimiento. Algunos datos recientes indican la utilidad de la inhibición de la interleucinas 6 en los pacientes con arteritis de Takayasu a los que no es posible disminuir la dosis de prednisona de manera progresiva hasta niveles razonables. También se ha utilizado el tocilizumab, 8 mg por kilogramo por vía intravenosa una vez al mes, o un preparado subcutáneo equivalente. Arteritis de células gigantes. La arteritis de células gigantes es la otra forma principal de vasculitis que afecta a vasos bastante más grandes que cualquier otro tipo de vasculitis. Vasculitis de vasos medianos. Panarteritis nudosa. La panarteritis nudosa presenta una notable predilección por ciertos órganos, sobre todo la piel, los nervios periféricos, el aparato digestivo y los riñones. Esta enfermedad empieza habitualmente con síntomas inespecíficos, como malestar, fiebre, mialgias y artralgias. Es posible que no haya signos aparentes de vasculitis hasta semanas o meses después del inicio de los primeros síntomas. Las lesiones cutáneas de la panarteritis nudosa son livedo reticular, nódulos subcutáneos, úlceras y gangrena en los dedos. La mayoría de los pacientes con panarteritis nudosa, más del 80% en algunas series, tienen neuropatía vasculítica, generalmente de tipo mononeuritis múltiple. La manifestación digestiva típica de la panarteritis nudosa es la angina intestinal, con aparición de dolor abdominal postprandial. La panarteritis nudosa afecta a órganos del aparato digestivo, como la vesícula biliar o el apéndice, y produce colecistitis o apendicitis. La manifestación renal habitual de la panarteritis nudosa es la afectación vasculítica de las arterias intrarrenales de tamaño mediano, que produce hipertensión mediada por renina e infartos renales. Las lesiones cardíacas, que habitualmente se mantienen a nivel subclínico, provocan infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca congestiva. La panarteritis nudosa suele respetar los pulmones. Para diagnosticar la panarteritis nudosa es necesaria una biopsia de tejido o una arteriografía en la que se vean microaneurismas. Las biopsias simultáneas nerviosa y muscular, por ejemplo nervio sural y músculo gemelo, son muy rentables si existe una sospecha clínica de neuropatía vasculítica. Los síntomas indicativos de neuropatía se confirman con pruebas electrodiagnósticas, que muestran una neuropatía sensitiva o axónica, a menudo de tipo mononeuritis múltiple. Los cambios histopatológicos en la panarteritis nudosa se limitan a la circulación arterial y las lesiones son segmentarias, sobre todo en las zonas de ramificación de las arterias. En las piezas histopatológicas macroscópicas pueden verse protrusiones aneurismáticas de la pared arterial. Los cortes histológicos muestran infiltración y destrucción de la pared vascular por células inflamatorias, acompañadas de necrosis fibrinoide. No hay inflamación granulomatosa. Tratamiento. Alrededor de la mitad de los pacientes con panarteritis nudosa logran la remisión o la curación con dosis altas de glucocorticoides en monoterapia. En pacientes que no responden bien a estos, o con afectación grave de órganos importantes, está a veces indicada la ciclofosfamida, 2 mg por kilogramo, ajustada en caso de disfunción renal.
En los últimos años, el tratamiento con lamivudina o entecavir y plasmaféresis ha mejorado mucho los resultados en la panarteritis nudosa asociada al virus de la hepatitis B. En la actualidad, menos del 10% de los casos de panarteritis nudosa están asociados a infecciones por el virus de la hepatitis B, debido al uso creciente de la vacuna para el virus de la hepatitis B. Enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki afecta solo a niños pequeños. Se denomina también síndrome ganglionar mucocutáneo, debido a las adenopatías y a los llamativos hallazgos mucocutáneos. Las características de la enfermedad de Kawasaki son fiebre alta, adenopatía cervical, congestión conjuntival, eritema bucal, prominencia de las papilas linguales, lengua de fresa, exantema polimorfo en el tronco, eritema palmar y plantar, y descamación de la piel en las puntas de los dedos, días o semanas después del inicio de la enfermedad. La evolución rápida y la gravedad de la enfermedad de Kawasaki hacen que sea parecida al síndrome del shock tóxico y a la escarlatina, ambas mediadas por superantígenos. Figura 270, 1. Vasculitis de arterias de tamaño mediano en la panarteritis nudosa. A. Arteriografía mesentérica en la que se observan numerosos aneurismas en arterias de tamaño mediano. B. Necrosis fibrinoide, flechas, en una arteria yeyunal de un paciente que precisó resección quirúrgica del intestino necrótico. Figura 270, 2. Vasculitis cutánea de vasos pequeños en la que se observan lesiones purpúricas palpables, con necrosis y formación de costras. En un reducido número de casos de enfermedad de Kawasaki, la panvasculitis en los vasos coronarios produce complicaciones cardíacas agudas. La arteritis coronaria produce estenosis de la luz del vaso mediante migración de células de la mioíntima desde la media a través de la lámina elástica interna fragmentada. Las complicaciones son dilatación aneurismática y trombosis de las arterias coronarias, que provocan infarto de miocardio y posiblemente la muerte, en el 1 a 2% de los pacientes con enfermedad de Kawasaki durante la fase aguda de la misma. La mortalidad tardía por infarto de miocardio obedece en ocasiones a trombosis de aneurismas arteriales coronarios formados durante la fase inflamatoria inicial. Se ha identificado este tipo de infartos de miocardio en las personas de mediana edad que tuvieron una enfermedad febril compatible con enfermedad de Kawasaki en la infancia. Tratamiento. El tratamiento recomendado de la enfermedad de Kawasaki es la combinación de inmunoglobulina intravenosa, 400 mg por kilogramo por día durante 4 días consecutivos, y ácido acetilsalicílico, 100 mg por kilogramo por día, bajando a 3 a 5 mg por kilogramo por día al desaparecer la fiebre. La inmunoglobulina intravenosa previene la formación de aneurismas coronarios en la mayoría de los pacientes. Los glucocorticoides se reservan como tratamiento de rescate en los pacientes en los que fracasa el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa y ácido acetilsalicílico. Enfermedad de Buerger. La enfermedad de Buerger, conocida también como tromboangitis obliterante, no se considera siempre una forma primaria de vasculitis y no está incluida en la declaración más reciente de consenso sobre nomenclatura. Presenta una correlación contrastada, pero no explicada, con el consumo de cigarrillos y, no aparece en ausencia de exposición al tabaco. La enfermedad de Buerger afecta a las venas y las arterias de mediano tamaño distales, sobre todo los vasos en los tobillos y en las muñecas. Esta enfermedad se caracteriza por oclusiones trombóticas que empiezan en la región distal y avanzan en sentido proximal. La enfermedad de Buerger suele tener una naturaleza segmentaria, y afecta a una longitud de 5 a 10 centímetros de los vasos sanguíneos. La oclusión arterial da lugar a la formación de vasos colaterales con forma de sacacorchos en la arteriografía. La oclusión vascular en la enfermedad de Buerger provoca a menudo pérdida de los dedos y, si persiste el tabaquismo, pérdida de un mayor volumen de tejido, por ejemplo manos o pies. A pesar de la afectación intensa de las extremidades en la enfermedad de Buerger, casi nunca hay lesión de los órganos internos. Tratamiento.
La abstinencia completa de tabaco es fundamental para tratar la enfermedad de Buerger. Si no se abandona el tabaco, se produce un aumento notable del riesgo de perder una extremidad por amputación. Ninguna otra medida terapéutica, ni tan siquiera el uso de glucocorticoides o anticoagulantes, tiene efectos relevantes en esta patología. Vasculitis de vasos pequeños. Vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Granulomatosis con polivasculitis. La granulomatosis con polivasculitis típica, anteriormente granulomatosis de Wegener, afecta a las vías respiratorias superiores, los pulmones y los riñones. Los cambios característicos aparecen también en los ojos, los oídos y otros órganos. Los tres rasgos distintivos anatomopatológicos de la granulomatosis con polivasculitis son: 1. Inflamación granulomatosa en las vías respiratorias superiores o bajas. 2. Vasculitis necrosante en las arterias o venas, y 3. Glomerulonefritis segmentaria asociada a necrosis y trombosis de asas capilares, con o sin lesiones granulomatosas. Alrededor del 90% de los pacientes con granulomatosis con polivasculitis presentan afectación nasal, con formación de costras, hemorragia y obstrucción. La inflamación cartilaginosa puede perforar el tabique nasal y colapsar el puente nasal, deformidad de nariz en silla de montar. La sinusitis erosiva y la estosis subglótica, estrechamiento de la tráquea inmediatamente por debajo de las cuerdas vocales, son muy características de granulomatosis con polivasculitis. La granulomatosis con polivasculitis provoca hipoacusia conductiva o neurosensitiva, aunque son más frecuentes las lesiones conductivas causadas por afectación del oído medio. Las lesiones oculares más peligrosas son las masas orbitarias, pseudotumores detrás del ojo, la escleritis y la queratitis ulcerosa periférica. También se registran epiescleritis y conjuntivitis. La uveitis anterior es poco frecuente. Las manifestaciones clínicas de la granulomatosis con polivasculitis en el pulmón van desde nódulos asintomáticos a hemorragia alveolar fulminante. Los signos radiográficos más frecuentes son infiltrados, nódulos y lesiones cavitarias pulmonares. La enfermedad de las vías respiratorias mayores con estrechamiento bronquial es un diagnóstico difícil de establecer, ya que los pacientes manifiestan escasos síntomas hasta que la enfermedad está avanzada. La presentación clínica de la nefropatía en la granulomatosis con polivasculitis es con frecuencia una glomerulonefritis rápidamente progresiva, con hematuria, cilindros eritrocíticos y proteinuria, habitualmente no nefrótica. Sin tratamiento apropiado, progresa a nefropatía terminal en pocas semanas. Un 60% de los pacientes con granulomatosis con polivasculitis padecen síntomas osteoarticulares en el transcurso de la enfermedad. El síntoma inicial suele ser una oligoartritis migratoria o artralgias. Las lesiones cutáneas en la granulomatosis con polivasculitis comprenden toda la variedad de lesiones asociadas a una vasculitis cutánea, incluso púrpura. Los nódulos cutáneos en las superficies extensoras de las articulaciones, sobre todo el codo, se asemejan a veces a nódulos reumatoides. Estas lesiones se denominan granulomas necrosantes, extravasculares cutáneos o lesiones de Churg-Strauss. La inflamación meningea, que produce cefaleas, neuropatías craneales y un cuadro clínico compatible con meningitis crónica, es probablemente la manifestación más frecuente de granulomatosis con polivasculitis en el sistema nervioso central. La mononeuritis múltiple afecta al sistema nervioso periférico. La granulomatosis con polivasculitis es el prototipo de las enfermedades asociadas a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos. Los resultados positivos en las pruebas inmunofluorescentes para anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos con patrón citoplásmico o perinuclear deben confirmarse con enzimoinmunoanálisis para anticuerpos contra proteinasa 3 o contra mieloperoxidasa. Un resultado anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos negativo en una muestra no descarta la granulomatosis con polivasculitis, dado que una minoría significativa de los pacientes, el 15 al 40% del total, carecen de estos anticuerpos. Además, los títulos de anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos no mantienen una correlación fiable con la actividad de la enfermedad. Tratamiento.
Las manifestaciones de la granulomatosis con polivasculitis, que suponen amenazas inmediatas para la función de un órgano vital o para la vida del paciente, precisan tratamiento urgente. Desde finales de la década de los años 60 hasta 2010, el patrón de referencia para la granulomatosis con polivasculitis era la combinación de ciclofosfamida, 2 mg por kilogramo por día vía oral, y una dosis alta de glucocorticoides, prednisona 1 mg por kilogramo por día vía oral, con disminución gradual durante 6 a 12 meses. La administración intermitente de ciclofosfamida mediante infusión intravenoso es efectiva también para la remisión. Sin embargo, un estudio multicéntrico que comparó el rituximab con la ciclofosfamida en pacientes con granulomatosis con polivasculitis o con polivasculitis microscópica demostró que el rituximab, 375 mg por metros cuadrados semanal, 4 semanas, es al menos tan efectivo como la pauta habitual. El rituximab es más efectivo en los pacientes con VAA que presentan reagudizaciones de la enfermedad. También es eficaz otra pauta posológica de rituximab, 2 dosis de 1 gramo separadas 2 semanas. Las formas limitadas de granulomatosis con polivasculitis responden a la combinación de metotrexato, hasta 25 mg por semana, y glucocorticoides, aunque, en la actualidad, en este contexto también se emplea rituximab. Por ejemplo 500 mg cada 6 meses, es más efectivo que la azatioprina para mantener la remisión en pacientes con tendencia a la reagudización. Polivasculitis microscópica. La polivasculitis microscópica se caracteriza por 1. Vasculitis necrosante no granulomatosa con pocos o ningún depósito inmunitario. 2. Afectación de vasos sanguíneos pequeños, y probablemente medianos, en la circulación arterial o venosa, y 3. Predilección por los riñopulmones. Muchos casos de vasculitis de vasos pequeños antes considerados como panarteritis nudosa se clasifican en la actualidad de manera más apropiada como polivasculitis microscópica. A diferencia de la polivasculitis microscópica, un trastorno anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos negativo, el 70% de los pacientes con polivasculitis microscópica son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos positivos. Por tanto, la polivasculitis microscópica se considera una forma de VAA. Los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos en la polivasculitis microscópica se dirigen habitualmente contra la mieloperoxidasa, y provocan un patrón de tinción perinuclear en las pruebas de inmunofluorescencia. La polivasculitis microscópica no se caracteriza por inflamación granulomatosa y los síntomas de las vías respiratorias superiores, si están presentes, son mucho más leves que los asociados a granulomatosis con polivasculitis. Tratamiento. El enfoque del tratamiento de la polivasculitis microscópica es parecido al de la granulomatosis con polivasculitis. La combinación de rituximab y glucocorticoides es la pauta terapéutica más apropiada en la mayoría de los casos. Granulomatosis eosinofílica con polivasculitis. La granulomatosis eosinofílica con polivasculitis es una forma de inflamación granulomatosa con abundantes eosinófilos que afecta al aparato respiratorio y a otros órganos. La enfermedad se asocia a vasculitis necrosante de vasos de tamaño pequeño a mediano. Los elementos clave de la granulomatosis eosinofílica con polivasculitis son asma y eosinofilia. Se describen varias fases de granulomatosis eosinofílica con polivasculitis. Una fase prodrómica caracterizada por la presencia de enfermedad alérgica, generalmente asma o rinitis alérgica, que puede durar de meses a varios años. Una fase de infiltración tisular eosinofilia en la que puede haber eosinofilia periférica muy significativa e infiltración tisular de neutrófilos en el pulmón, el aparato digestivo y otros tejidos. Una fase vasculítica en la que la vasculitis necrosante sistémica afecta a diversos órganos, desde el corazón y los pulmones a los nervios periféricos y la piel. Tratamiento. Los pacientes con enfermedad leve son tratados a menudo con prednisona. Los que tienen signos de afectación neurológica, cardíaca, renal o digestiva deben tratarse con ciclofosfamida además del glucocorticoide. Aunque se logran remisiones clínicas en más del 90% de los pacientes con granulomatosis eosinofílica con polivasculitis, el 25% sufren recidivas. En la mayoría de los casos, las recidivas son precedidas de la reaparición de eosinofilia.
Alrededor del 50% de los casos de granulomatosis eosinofílica con polivasculitis se asocian a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, prófilos, por lo general contra la mieloperoxidasa, aunque el porcentaje es mayor en los pacientes sin tratamiento. Vasculitis mediada por inmunocomplejos. Enfermedad antimembrana basal glomerular. La enfermedad antimembrana basal glomerular es una vasculitis que afecta a los capilares glomerulares, los capilares pulmonares o ambos, acompañada de depósito de autoanticuerpos antimembrana basal en las membranas basales. Vasculitis por inmunoglobulina y púrpura de Genoch-Schönlein. La vasculitis por inmunoglobulina A se caracteriza por púrpura no trombocitopénica, artritis, dolor abdominal y glomerulonefritis. Los hallazgos histopatológicos se centran en la vasculitis leucocitoclástica con depósito de inmunoglobulina A. La vasculitis por inmunoglobulina A aparece a cualquier edad, aunque un 80 al 90% de los pacientes son niños. Aunque se desconoce la causa, su variación estacional y el hecho de que 2/3 de los pacientes con vasculitis por inmunoglobulina A tengan antecedentes de enfermedades respiratorias altas agudas hacen pensar en un desencadenante infeccioso. Algunos medicamentos, como los antibióticos, originan también vasculitis por inmunoglobulina A y son probables asimismo los desencadenantes ambientales. El diagnóstico de vasculitis por inmunoglobulina A solo se constata detectando depósito de inmunoglobulina A dentro y alrededor de la pared vascular. El paciente con vasculitis por inmunoglobulina A típica presenta un inicio brusco de fiebre, púrpura palpable en las extremidades inferiores y nalgas, dolor abdominal, artritis y hematuria. El médico debe estar alerta ante la posibilidad de vasculitis por inmunoglobulina A, incluso si solo están presentes algunos de los elementos del síndrome. La mayoría de los pacientes con vasculitis por inmunoglobulina A, sobre todo los niños, presentan un cuadro de remisión espontánea que dura una media de 4 semanas. Tratamiento. Los glucocorticoides mejoran los síntomas digestivos, articulares y cutáneos en muchos casos, aunque algunos pacientes responden sorprendentemente mal a dosis convencionales de estos fármacos, incluso del orden de 40 a 60 miligramos por día. Algunos datos esporádicos aislados indican que un corto de glucocorticoides, por ejemplo metilprednisolona, 500 a 1000 miligramos por día en 3 dosis, puede neutralizar las crisis persistentes de vasculitis por inmunoglobulina A. La eficacia de los glucocorticoides en la glomerulonefritis asociada a esta afección es controvertida. Varios estudios no comparativos indican que los ciclos cortos de metilprednisolona, 1 gramo cada día en 3 dosis, seguidos de prednisona oral combinada con azatioprina o micofenolato de mofetilo, son útiles en la glomerulonefritis grave asociada a vasculitis por inmunoglobulina A. Vasculitis urticarial hipocomplementémica. Se conocen al menos 3 subtipos de vasculitis urticarial. 1. Normocomplementémica, una forma que por lo general es idiopática y benigna, que se considera una manifestación de angitis leucocitoclástica cutánea. 2. Hipocomplementémica, una forma asociada a humedad inflamatoria sistémica, y 3. Síndrome de vasculitis urticarial hipocomplementémica, una afección potencialmente grave asociada con frecuencia a autoanticuerpos contra la región colagenoide de C1q. La mayoría de los pacientes con la forma hipocomplementémica tienen un trastorno sistémico subyacente, como lupus eritematoso sistémico o síndrome de Sjögren. Muchos pacientes con síndrome de vasculitis urticarial hipocomplementémica presentan precipitinas, autoanticuerpos inmunoglobulina G contra la región colagenoide de C1q que activan la vía clásica del complemento. No está claro el papel de los anticuerpos anti-C1q en la patogenia de la enfermedad. Las lesiones de la vasculitis urticarial deben distinguirse de las lesiones bastante más frecuentes de la urticaria idiopática crónica. A diferencia de la urticaria idiopática, las lesiones de la vasculitis urticarial duran más de 48 horas, tienen con frecuencia un componente purpúrico, es decir, no blanquean, y desaparecen con hiperpigmentación postinflamatoria. En la vasculitis urticarial, las lesiones asociadas a vasculitis se acompañan a menudo de picor o quemazón.
La vasculitis urticarial afecta a los capilares y las vénulas poscapilares, con vasculitis leucocitoclástica al microscopio óptico. Las pruebas de inmunofluorescencia directa muestran depósito de inmunoglobulina y de complemento heno alrededor de los vasos sanguíneos de la dermis superior o de la unión dermoepidérmica. Tratamiento. Los pacientes con vasculitis urticarial cuya concentración sérica de complemento permanece normal durante las crisis, padecen a menudo una enfermedad de remisión espontánea y precisan escaso tratamiento. Otras formas, como el síndrome de vasculitis urticarial hipocomplementémica, inducen afectación potencialmente mortal de los pulmones u otros órganos, y precisan períodos de inmunodepresión intensiva. Las decisiones terapéuticas en el síndrome de vasculitis urticarial hipocomplementémica deben individualizarse según el estado clínico del paciente. Las crioglobulinas son anticuerpos que precipitan en el suero en presencia de frío y se solubilizan con el recalentamiento. Se clasifican en tipo 1, 2 y 3 por la presencia de monoclonalidad y de actividad de factor reumatoide, capacidad para unirse a la porción factor complemento de inmunoglobulina G. Las crioglobulinas tipo 1, que son monoclonales, aunque carecen de actividad de factor reumatoide, se asocian a ciertas neoplasias malignas hematopoyéticas, por ejemplo mieloma múltiple, y producen a menudo hiperviscosidad en vez de vasculitis. Por el contrario, las crioglobulinas de tipo 2 y tipo 3 se asocian a vasculitis sistémica de vasos sanguíneos pequeños, y con frecuencia de tamaño mediano. La vasculitis se produce por depósito de inmunocomplejos con crioglobulinas en el interior de la pared vascular y activación del complemento. Las crioglobulinas de tipo 2 y 3 se denominan crioglobulinas mixtas porque están formadas por complejos de anticuerpos anti-IgG y anti-IgM. Los componentes inmunoglobulina M tanto en la crioglobulinemia de tipo 2 como en la tipo 3 presentan actividad de factor reumatoide, es decir, los análisis de factor reumatoide son positivos, lo que indica unión del anticuerpo anti-IgM a la porción factor complemento de inmunoglobulina G. Mientras que el componente inmunoglobulina M de la crioglobulina de tipo 2 es monoclonal, la inmunoglobulina M en la crioglobulina de tipo 3 es policlonal. Un 90% de los pacientes con vasculitis secundaria a crioglobulinas mixtas son hipocomplementémicos, con una concentración de C4 más baja que la de C3 de manera característica. La infección por el virus de la hepatitis C supone más del 80% de los casos de vasculitis asociada a crioglobulinas mixtas. Tratamiento. La hipoacusia neurosensitiva rápidamente progresiva precisa tratamiento inmediato e intensivo con dosis altas de glucocorticoides sistémicos. Algunos otorrinolaringólogos administran también inyecciones intratimpánicas de estos fármacos. Los antineoplásicos están en ocasiones indicados en pacientes con respuesta insuficiente a los glucocorticoides en los que todavía puede salvarse la audición. Muchos pacientes con síndrome de Cogan precisan un implante coclear. Vasculitis de vaso variable. Las vasculitis de vaso variable no tienen predilección por ningún tipo de vaso y afectan a vasos de cualquier tamaño, pequeños, medianos y grandes, y tipo, arterias, venas y capilares. Síndrome de Cogan. La combinación de enfermedad ocular inflamatoria y disfunción audiovestibular es una condición necesaria del síndrome de Cogan. Además de la enfermedad inflamatoria de los ojos y los oídos, hasta el 15% de los pacientes con síndrome de Cogan tienen vasculitis en los vasos sanguíneos de tamaño mediano a grande. Aunque las manifestaciones oculares difieren, la presentación típica es la combinación de queratitis intersticial e hipoacusia neurosensitiva. El síndrome de Cogan aparece primero en los ojos o en los oídos. Aunque se han descrito intervalos hasta de 1 a 2 años entre el inicio de la enfermedad en un órgano y la afectación de otro, lo habitual es que el intervalo sea de unos meses. Los pacientes presentan por lo general fotofobia y visión borrosa, acompañadas en ocasiones de disfunción auditiva o vestibular simultánea. La vasculopatía en el síndrome de Cogan es parecida a la de la arteritis de Takayasu. Tratamiento.
El mejor tratamiento de la mayoría de los pacientes con vasculitis crioglobulinémica es el apropiado para la infección por el virus de la hepatitis C subyacente. En los pacientes con crioglobulinemia relativamente leve, por ejemplo lesiones purpúricas frecuentes, úlceras cutáneas superficiales, pueden ser suficientes ciclos cortos de prednisona seguidos de tratamiento efectivo del virus de la hepatitis C. En pacientes con úlceras cutáneas graves, mononeuritis múltiple, glomerulonefritis u otras manifestaciones de enfermedad grave, están indicados los glucocorticoides, el rituximab y, probablemente, un ciclo breve de plasmaféresis. Síndrome de Behçet. El síndrome de Behçet afecta a vasos pequeños, medianos y grandes en la circulación venosa o arterial. Sus lesiones más características son mucocutáneas y reflejan la afectación de vasos sanguíneos pequeños. La presentación típica es una tríada de úlceras bucales recurrentes, úlceras genitales e inflamación ocular. Los criterios diagnósticos del Grupo de Estudio Internacional sobre el Síndrome de Behçet son una manifestación obligatoria, úlceras bucales recurrentes, más 2 de las siguientes como mínimo. Úlceras genitales recurrentes, lesiones oculares o cutáneas características, o una reacción de patergia. Sin embargo, el espectro del síndrome de Behçet abarca muchas manifestaciones que no están incluidas en estos criterios. Las complicaciones en los vasos grandes en el síndrome de Behçet pueden ser aneurismas en la circulación arterial pulmonar y general. Las complicaciones venosas son trombosis del sistema venoso profundo, la vena cava, la vena porta hepática y los senos cerebrales. La patergia, aparición de pústulas en zonas de punciones conjugas estériles, es un rasgo distintivo en numerosos pacientes con síndrome de Behçet, sobre todo los de origen turco. La artritis del síndrome de Behçet es una artritis asimétrica, oligoarticular, no deformante de articulaciones grandes. Las lesiones digestivas en el síndrome de Behçet consisten habitualmente en úlceras en el ileón distal o el ciego. La enfermedad de Crohn, que induce úlceras genitales y enfermedad digestiva, es a menudo especialmente difícil de distinguir del síndrome de Behçet. Tratamiento. Los glucocorticoides en dosis bajas son efectivos en la enfermedad mucocutánea persistente y presentan mejor perfil de efectos colaterales que otros medicamentos usados para este fin, por ejemplo talidomida. Los ciclos intermitentes de glucocorticoides durante los periodos de actividad específica de la enfermedad mucocutánea pueden ser suficientes en los pacientes con afectación leve. La afectación grave en un sistema de órganos precisa casi siempre dosis altas de prednisona, por ejemplo 1 mg por kilogramo por día. La azatioprina, 2 mg por kilogramo por día, la ciclosporina, 3 a 5 mg por kilogramo por día repartidos en 2 dosis, el metotrexato, hasta 25 mg semana, y el interferón alfa, 3 a 5 millones de unidades 3 veces por semana, son tratamientos apropiados para varias complicaciones del síndrome de Behçet. La inhibición del factor de necrosis tumoral con infliximab, 5 mg por kilogramo intravenoso cada 4 a 6 semanas, o adalimumab, 40 mg cada 2 semanas, es el tratamiento más apropiado en los pacientes con las formas más graves de uveitis o meningoencefalitis. Vasculitis de un solo órgano. La vasculitis de un solo órgano se define como vasculitis en vasos de cualquier tipo o tamaño en un solo órgano, en ausencia de signos, por ejemplo anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, indicativos de alguna forma de vasculitis sistémica. Angitis leucocitoclástica cutánea. La angitis leucocitoclástica cutánea se denomina también vasculitis por hipersensibilidad. El término angitis leucocitoclástica cutánea es más apropiado porque muchos pacientes no tienen signos de hipersensibilidad ni de alergia. Es posible identificar antecedentes desde exposición a nuevos fármacos o de infecciones. El depósito de inmunocomplejos es un elemento fundamental del proceso fisiopatológico. Aunque a veces se asocia a sinovitis, no hay otros signos de afectación general. Las lesiones cutáneas en la angitis leucocitoclástica cutánea aparecen en brotes, coincidiendo con un período de tiempo transcurrido después de la exposición al antígeno incitante. El lapso de tiempo habitual entre la exposición y el inicio de una vasculitis clínicamente evidente es de 10 a 14 días.
Por lo general, las lesiones empiezan en las regiones declives, como las extremidades inferiores o las nalgas. El exantema es a veces asintomático, aunque suele ir acompañado de sensación de quemazón o de prurito. Tratamiento. Las claves del tratamiento de la angitis leucocitoclástica cutánea son: 1. Exclusión de otra forma de vasculitis subyacente potencialmente generadora de afectación subclínica de otros órganos, y 2. Retirada de cualquier elemento, por ejemplo un fármaco, que pueda haber desencadenado la vasculitis. En los pacientes en los que se identifica un factor precipitante, la retirada de dicho factor ofensivo conduce habitualmente a la desaparición de la vasculitis en días a semanas. El tipo, la intensidad y la duración del tratamiento de la angitis leucocitoclástica cutánea están basados en el grado de afectación de la enfermedad. Los casos leves se tratan simplemente con elevación de las extremidades inferiores, antihistamínicos H1 o prednisona en dosis bajas. En la enfermedad persistente que no se asocia a gangrena cutánea, es posible probar el abordaje con colchicina, hidroxicloroquina o dapsona. En casos graves está indicada la administración de glucocorticoides en dosis altas para suprimir la inflamación con rapidez y prevenir la ulceración cutánea. Vasculitis del sistema nervioso central. La vasculitis del sistema nervioso central comprende dos categorías principales de enfermedad, una de las cuales no es una vasculitis verdadera. Estas enfermedades son la angitis primaria del sistema nervioso central y el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. El diagnóstico y el tratamiento de estas dos patologías difieren de modo significativo. Las características clínicas, radiológicas y anatomopatológicas de la angitis primaria del sistema nervioso central y del vasoconstricción cerebral reversible se muestran en la tabla. Tabla 270, 5. Angitis primaria del sistema nervioso central frente a síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Angitis primaria del sistema nervioso central. La angitis primaria del sistema nervioso central aparece normalmente de manera subaguda, con accidentes cerebrovasculares multifocales, encefalopatía, cefalea y otros signos clínicos, manifestados a lo largo de meses. La cefalea suele ser el primer síntoma. Al avanzar la enfermedad, la mayoría de los pacientes presentan letargo, confusión y pérdida de memoria. Algunos presentan accidentes cerebrovasculares multifocales, convulsiones, signos de hipertensión intracraneal o mielopatía. Los resultados de las pruebas de laboratorio ordinarias, por ejemplo velocidad de sedimentación globular, suelen ser normales en la angitis primaria del sistema nervioso central. La punción lumbar demuestra anomalías del líquido cefalorraquídeo en el 80% de los pacientes, por lo general una ligera monocitosis y elevación de las proteínas. Deben realizarse punciones lumbares a todos los pacientes con una sospecha firme de angitis primaria del sistema nervioso central. Aunque los resultados de la punción lumbar en los pacientes con angitis primaria del sistema nervioso central son inespecíficos, si la punción lumbar es normal, puede descartarse una angitis primaria del sistema nervioso central, y la punción lumbar identifica con frecuencia imitadores importantes de la angitis primaria del sistema nervioso central, como infección o cáncer. La resonancia magnética es la prueba de imagen fundamental en la angitis primaria del sistema nervioso central. Las imágenes de resonancia magnética muestran infartos del sistema nervioso central multifocales en la mayoría de los pacientes debido a la naturaleza subaguda de esta enfermedad. Es habitual la presencia de accidentes cerebrovasculares, lesiones hemorrágicas y masas en más de un territorio vascular. Una resonancia magnética cerebral normal es un argumento potente en contra del diagnóstico de angitis primaria del sistema nervioso central. La arteriografía es útil para evaluar a los pacientes con angitis primaria del sistema nervioso central por dos motivos. El primero es que el tamaño de los vasos sanguíneos afectados en la angitis primaria del sistema nervioso central suele ser demasiado pequeño para visualizarlos de manera adecuada, incluso mediante arteriografía clásica. La tasa de falsos negativos de la arteriografía en la angitis primaria del sistema nervioso central se sitúa en torno al 35%.
El segundo es que la anomalía arteriografía típica en Rosario, producida por estenosis arterial segmentaria alternando con dilatación, es inespecífica y causada también por otras muchas afecciones distintas de las vasculitis, la más frecuente el vasoconstricción cerebral reversible. Ningún patrón arteriográfico es gnomónico de angitis primaria del sistema nervioso central, y existe una tendencia considerable a diagnosticar en exceso la vasculitis solo por hallazgos arteriográficos. La combinación de resonancia magnética cerebral normal con arteriografía alterada es más propia del vasoconstricción cerebral reversible que de la angitis primaria del sistema nervioso central. Tratamiento. Cuando se emplea en pacientes bien seleccionados cuya anamnesis y pruebas de imagen indican angitis primaria del sistema nervioso central, la biopsia cerebral tiene valores predictivos positivo y negativo razonables y a menudo identifica imitadores importantes de la angitis primaria del sistema nervioso central. La prednisona y la ciclofosfamida son apropiadas para tratar a los pacientes con hallazgos anómalos en la biopsia cerebral. Se recomiendan ciclos terapéuticos de 6 a 12 meses. Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Un 80% de los pacientes con vasoconstricción cerebral reversible son mujeres. Probablemente, el vasoconstricción cerebral reversible es mucho más frecuente que la angitis primaria del sistema nervioso central. El exceso de tratamiento de los pacientes con vasoconstricción cerebral reversible que son diagnosticados erróneamente de angitis primaria del sistema nervioso central causa bastante morbilidad. El elemento más importante de la evaluación es una anamnesis minuciosa. En contraste con la evolución subaguda que caracteriza la angitis primaria del sistema nervioso central, el vasoconstricción cerebral reversible empieza habitualmente de manera más repentina con una cefalea en trueno. Comparado con la angitis primaria del sistema nervioso central, los signos neurológicos son menos graves en el vasoconstricción cerebral reversible, por ejemplo la encefalopatía es menos frecuente. El vasoconstricción cerebral reversible se produce con frecuencia en presencia de precipitantes asociados a vasoespasmo, como en el período posparto o después de utilizar fármacos vasoactivos, como descongestionantes nasales y drogas ilegales. La punción lumbar habitualmente es normal en el vasoconstricción cerebral reversible, y la resonancia magnética no suele mostrar infartos sistema nervioso central multifocales, con excepción de los infartos marginales mencionados antes. Los hallazgos arteriográficos frecuentes en el vasoconstricción cerebral reversible, estenoscular y formación de Rosario, son por lo general indistinguibles de los de la angitis primaria del sistema nervioso central y de afecciones que imitan la angitis primaria del sistema nervioso central. El signo arteriográfico más distintivo del vasoconstricción cerebral reversible es que las anomalías son completamente reversibles, por lo general en 4 a 8 semanas. En el vasoconstricción cerebral reversible, estas anomalías están causadas por vasoespasmo en vez de por una verdadera vasculitis. En la evaluación de los pacientes con posible vasoconstricción cerebral reversible, una prueba que confirma el diagnóstico es la arteriografía de seguimiento, de 4 a 8 semanas o semanas después de la primera. Las anomalías arteriográficas causadas por vasoconstricción cerebral reversible desaparecen en este periodo de tiempo. Tratamiento. Existen varios enfoques terapéuticos razonables. En primer lugar, es posible optar por la observación atenta. No está claro que la inmunodepresión sea necesaria o útil. Además, los intentos de tratar el vasoespasmo con antagonistas del calcio inducen en ocasiones un fenómeno de robo potencialmente perjudicial. En segundo lugar, puede probarse con antagonistas del calcio, por ejemplo 30 mg de nifedipino 3 veces al día, porque suele ser difícil no hacer nada por un paciente con una posible enfermedad grave del sistema nervioso central. En tercer lugar, debido a la incertidumbre diagnóstica frecuente en el momento de la presentación, algunos médicos optan por un tratamiento provisional con glucocorticoides, 1 mg por kilogramo por día de prednisona, durante un mes, seguido de un descenso gradual durante varias semanas. En cuarto lugar, también son razonables las combinaciones de antagonistas del calcio y esteroides, si bien en el vasoconstricción cerebral reversible no está indicado el tratamiento antineoplásico.
Diagnóstico. Diagnóstico diferencial. Las categorías principales de enfermedades que se asemejan a las vasculitis se exponen en la tabla. Ciertas características del paciente deben hacer sospechar una vasculitis. La primera es que la mayoría de los casos de vasculitis no empiezan de manera repentina, sino de forma durante semanas o meses. La segunda es que el dolor es habitualmente un síntoma prominente de vasculitis, causado por artritis o artralgias, mialgias, cefaleas, neuropatía, infarto testicular, isquemia digital, dolor abdominal, dolor de espalda, por inflamación aórtica, dolor abdominal postprandial, por vasculitis mesentérica, u otras manifestaciones de la enfermedad. La tercera es que los signos de inflamación como fiebre, exantema, pérdida de peso y la elevación de los reactantes de fase aguda son muy característicos. Por último, la afectación multiorgánica es la norma en la vasculitis. En circunstancias ideales, el diagnóstico de vasculitis se hace mediante biopsia de un órgano afectado. Los diagnósticos basados solo en la arteriografía provocan errores, como se ha explicado en los apartados sobre angitis primaria del sistema nervioso central y vasoconstricción cerebral reversible. Los hallazgos arteriográficos son compatibles con vasculitis, deben interpretarse en el contexto adecuado. Otras muchas enfermedades, desde la ateroesclerosis hasta el vasoespasmo o el feocromocitoma, evocan la imagen arteriografía de la vasculitis. La vasculitis sistémica se confunde también con dos o más enfermedades frecuentes o complicaciones terapéuticas simultáneas en el mismo paciente. Por último, uno de los principales diagnósticos diferenciales de cualquier vasculitis concreta son otras formas de vasculitis. Por ejemplo, la isquemia digital y las hemorragias en astilla son a veces secundarias a panarteritis nudosa idiopática. También son provocadas por panarteritis nudosa asociada a infección por el virus de la hepatitis B, granulomatosis con polivasculitis, granulomatosis eosinofílica con polivasculitis, polivasculitis microscópica, crioglobulinemia, enfermedad de Buerger o alguna otra forma de vasculitis. Es fundamental distinguir con atención entre estas causas posibles, porque las intervenciones apropiadas para cada una de ellas difieren mucho. Tabla 276. Principales categorías de enfermedad en el diagnóstico diferencial de las vasculitis. Otras formas de vasculitis. Presencia simultánea de otros trastornos de salud en el mismo paciente. Infecciones bacterianas, virales, micobacterianas, fúngicas. Procesos oclusivos. Coagulables. Vasculopatía libedoide, atrofia blanca. Enfermedad ateroembólica. Neoplasias malignas. Linfoma, incluyendo granulomatosis linfomatoide. Enfermedad de Castleman. Amiloidosis. Paraproteinemias. Enfermedades del tejido conectivo. Lupus eritematoso sistémico. Enfermedad mixta del tejido conectivo. Esclerosis sistémica, artritis reumatoide, diversas, mixoma auricular, calcifilaxia, displasia fibromuscular, dermatosis neutrofílicas, piodermia gangrenosa, sarcoidosis, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Tratamiento. La intensidad del tratamiento en los pacientes con vasculitis debe orientarse en función de la actividad de la enfermedad. En concreto, debe basarse no solo en los resultados anómalos en las pruebas de laboratorio, sino también en los signos claros de enfermedad activa. Además, la intensidad del tratamiento adaptarse al tipo de vasculitis. Mientras que la arteritis de células gigantes responde a una dosis alta de glucocorticoide en casi todos los pacientes, por ejemplo, la granulomatosis con polivasculitis casi siempre precisa otro fármaco, rituximab, ciclofosfamida o metotrexato, para neutralizar la enfermedad. Por el contrario, a pesar del modo alarmante en que se presentan en ocasiones, la mayoría de los casos de vasculitis inmunoglobulina y de angitis leucocitoclástica cutánea no precisan tratamiento inmunodepresor. Los tratamientos habituales, como glucocorticoides, inmunomoduladores y antineoplásicos, producen remisiones y neutralizan la vasculitis en la mayoría de los pacientes. Además, en algunos pacientes, un porcentaje variable según el tipo de vasculitis, la enfermedad es curable. Por desgracia, los tratamientos de la vasculitis pueden causar muchos efectos secundarios. Para evitarlos es fundamental una evaluación periódica de las funciones hepática y renal, y de la médula ósea del paciente.
La profilaxis de las infecciones oportunistas, sobre todo de la neumonía por neumoquistis, es un elemento importante del tratamiento de muchas vasculitis. Muchas formas de vasculitis son frecuentes las reagudizaciones durante el descenso gradual de los fármacos inmunodepresores. Un error frecuente es tratar a los pacientes con dosis elevadas de inmunodepresores durante demasiado tiempo. El objetivo del uso de fármacos como la ciclofosfamida y los glucocorticoides es conseguir la remisión lo antes posible, mediante tratamiento inmediato e intensivo, para pasar a continuación a una pauta más segura con el fin de mantener la remisión. El rituximab está reemplazando a la ciclofosfamida como fármaco de elección para algunas formas de vasculitis, en concreto las vasculitis. Los pacientes con vasculitis que tienen tendencia a la reagudización vuelven a tratarse a menudo con rituximab, 500 mg o 1 gramos, cada 4-6 meses, al menos hasta que se logran periodos prolongados de neutralización de la enfermedad. Los enfoques terapéuticos actuales de las vasculitis específicas se describen en el apartado Manifestaciones clínicas. Pronóstico. Suponiendo que el diagnóstico se establezca antes de que la afectación progrese, el pronóstico de la vasculitis sistémica depende en gran medida de las respuestas a 4 preguntas. 1. ¿Se estableció el diagnóstico antes de producirse un daño orgánico grave irreversible? 2. ¿Se inició un tratamiento intensivo, con dosis apropiadas, sin demora? 3. ¿Se realizó un seguimiento meticuloso durante el tratamiento y se tomaron medidas concretas para evitar los efectos secundarios medicamentosos, por ejemplo infección oportunista? 4. ¿Se suspendió la medicación potencialmente tóxica que logró la remisión en el momento apropiado y se reemplazó por medicación menos peligrosa, o se suspendió todo el tratamiento? En la mayoría de las formas de vasculitis no se dispone de mucha información sobre los factores que determinan la remisión a largo plazo sin medicación. La probabilidad de lograr remisiones prolongadas después de suspender toda la medicación, o curación, varía según el tipo específico de vasculitis. Orientaciones futuras. Los convincentes modelos de enfermedad en los animales, naturales o de laboratorio, combinados con las asociaciones conocidas entre virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y vasculitis en los humanos, hacen pensar que en el futuro se descubrirán vínculos adicionales entre infección y vasculitis sistémica. Se han logrado avances importantes en la descripción de las vías de citocinas y de quimiocinas que intervienen en la inflamación vascular, si bien es necesario determinar intervenciones anticitocina relevantes para los tratamientos clínicos. La atenuación de los linfocitos B está surgiendo rápidamente como tratamiento más apropiado de algunas formas de vasculitis grave. Probablemente, la inhibición de la interleucinas 6 también desempeñará en breve una importante función en las vasculitis de vasos grandes. Se necesitan más estudios para definir el espectro completo de la utilidad clínica de estos y de otros fármacos biológicos.